una frase que leí ahí de Pedernera, que capaz está un poco ligado ahí con lo que haces vos, imagino, que dice que esto que para cuidar al jugador, primero hay que cuidar a la persona que está detrás del jugador. Es una frase que me quedó ahí como picando un poco y compartirla con vos, a ver qué opinabas. Sí, perfecto, la dijiste muy bien, mejor que yo. Escúchame, mira, el tema es así, viste, que digamos, en esta sociedad, por ahí donde la tecnología bien usada, viste, ha ocupado un lugar preponderante, es como que por ahí parecería que los valores del ser humano quedan relegados, ¿no? Y yo digo, ni una ni otra por un lado, juntas. O sea, podemos usar la tecnología, podemos mejorar el rendimiento del jugador, pero siempre teniendo en cuenta la persona que hay detrás del jugador de fútbol. O sea, no es lo mismo un jugador que está triste, un jugador que tiene problemas, un jugador que tiene una estructura depresiva, a un jugador que tiene una estructura diferente, más maníaca, por ejemplo, sin llegar a lo que es el extremo, sino que lo importante es encontrar un equilibrio, ¿viste? El jugador, digo yo, aplica la inteligencia cuando puede establecer de que él no es el mismo adentro de la cancha que afuera de la cancha. Hay jugadores que a mí me han manifestado, por ejemplo, palabras, este es un jugador que estuvo en España, eh, en Zaragoza, y me había comentado, ¿no es cierto?, que dice, a mí me gustaría que la vida mía transcurra todo el tiempo en una cancha de fútbol, porque soy feliz en la cancha de fútbol. Claro, pero cuando salía de la cancha de fútbol se encontraba con la vida real. Entonces era un poco incompatible unir lo que era el fútbol con su vida. Entonces, ahí está un poco el trabajo nuestro, abrir un poco de canales de comunicación, abrir puertas para ver de qué manera este jugador podía buscar un equilibrio entre esa felicidad de adentro de la cancha y por ahí esa tristeza que él vivía fuera de la cancha, ¿no? Entonces, el tema era poder complementar un poco los dos aspectos. Bueno, de hecho hice un trabajo con respecto a eso, ¿no? Los jugadores en sí, vos estuviste con muchos jugadores distintos, pasaste por varios equipos hasta en México. Esta cuestión que decís vos digamos, la persona de cómo es adentro de una cancha, que tal vez es feliz, a cómo es afuera. ¿En todos lados se da parecido esta problemática del jugador? ¿O a veces de acuerdo a qué tipo de jugador o en qué sociedad vive? No, esto es importante lo que vos decís, porque a veces la gente se acerca y dice, che, ¿cómo es trabajar con jugadores de fútbol? Y bueno, es trabajar con seres humanos que juegan al fútbol, que cada uno tiene una estructura distinta de personalidad, que cada uno se adapta más rápido o más lento al contexto y que el contexto lo modifica en un 100%, en un 50% o en un 20%. O sea, somos seres humanos. Entonces, es muy difícil robotizar, más allá de que, bueno, hoy realmente el fútbol, con todos los aportes que tiene desde la tecnología, lo bien que le hacen, digo yo, pero también con todo este tema de los movimientos predeterminados y como que te quitan un poco de creatividad, ¿no es cierto? Pero en definitiva, los jugadores son distintos, o sea, son personas distintas que juegan al fútbol, hasta incluso el tema de los puestos. O sea, por ejemplo, el jugador, el delantero, ¿no? Es un jugador que generalmente en su personalidad es atrevido, tiene que tomar decisiones todo el tiempo, en muy poquito tiempo, tiene que arriesgar, distinto, por ejemplo, a un lateral derecho, un lateral izquierdo, en el cual tipo conservador, un tipo que puede conservar más el equilibrio, que puede no arriesgar, ponerle un número 5, un mediocampista, donde el tipo tiene que distribuir el juego, tiene que estar leyendo continuamente con su visión periférica dónde está ubicado un jugador, dónde está el otro, y él elegir la mejor opción. El arquero, por ejemplo, decir, ¿cómo puede ser que un tipo que vaya al arco le gusta que le pateen todo el tiempo, que lo maten a pelotazo, y hasta que incluso cuando ataja bien todo el partido y le hacen un gol, pierden 1-0 y la culpa es de él? Claro. Entonces vos decís, bueno, entonces también hay una estructura de personalidad
de un gran porcentaje de masoquismo que es necesario para ese puesto, ¿me entendés? O sea que, digamos, la posición en que juegan tiene como un vínculo con la personalidad de la persona. Sí, 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 por supuesto. Por ejemplo, me acuerdo yo en un equipo que yo trabajaba con el cuerpo técnico, como lo hago generalmente, trabajar con el cuerpo técnico, trabajar con los jugadores y establecer un canal de conexión entre lo que es vincular lo que es el cuerpo técnico con el jugador, o sea, ser un facilitador de comunicación, ¿no es cierto? Mm. Entonces, me decía, por ejemplo, este técnico, me acuerdo en ese momento, me decía, pero este jugador, dice, no es un crack, pero tiene todo para ser un crack. Fíjate vos, era zurdo el chico, ¿no? Un chico de 21 años. Entonces me decía, fíjate vos cómo le pega, cómo se destapa, cómo hace las diagonales, los movimientos técnicos que tiene. Este pibe lo van a vender 8 palos verdes a Europa, pero el tema era que el chico no explotaba, no terminaba de convencer, no terminaba porque él jugaba también en un puesto de volante creativo. Y entonces el volante creativo, el tipo, como dice la palabra, que tiene que crear, tiene que tomar decisiones todo el tiempo, tiene que arriesgar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago un trabajo con él, lo que me doy cuenta es que en su vida era todo lo contrario a esto. O sea, él era un chico que siempre fue clase media, su papá y su mamá siempre tuvieron trabajo, bancaron la casa en los gastos. Él era un chico mantenido por sus padres, ¿no es cierto? O sea, que hacía lo que le gustaba, pero todos los gastos corrían por cuenta de los padres. O sea, él no se hacía cargo de nada. Entonces, yo ahí empiezo a leer en su personalidad que él esperaba de sus padres todo. Y acá en el equipo lo querían poner como un jugador que él era el que tenía que hacerse cargo del equipo. Y yo le decía, error, pero no era error de él, era error del cuerpo técnico, ¿entendés? Porque él no estaba acostumbrado. En su defecto, habría que hacer un trabajo para explicarle cómo tiene que hacerse cargo del equipo o cambiarlo de puesto. Claro. Y pero con ese criterio, digamos, los jugadores, mucho se habla de Argentina, del potrero, de los jugadores que salen de una villa o de un lugar carenciado. Esos jugadores que salen por el hecho, digamos, por tener este temperamento que decís vos de tenerse que comer el mundo porque si no, no pueden salir de ahí, por lo general tienen, a ver cómo decirlo, más facilidad para triunfar. Yo creo que hemos vivido distintos paradigmas, ¿no? En lo que es la historia del fútbol. Mm. Eh, Anteriormente, por ejemplo, a mí algunos me dicen, y por ejemplo, René Hausemann, jugadores de antes, viste, que tenían desbordes emocionales, eran alcohólicos, etcétera, ¿no? Iban por ahí, jugaba borrachos y hasta hizo un gol. O comían ravioles todos los domingos. Sí, pero la mayoría hacía eso porque todavía no había nutricionista, no había psicólogo, no había sociólogo, el profe era uno, o sea, estamos hablando de lo que es la prehistoria del fútbol, ¿no? Yo, para llegar, para que vos veas cómo el contexto cambió todo esto, ¿entendés? Hoy, el jugador de fútbol, por ahí hemos perdido creatividad, pero hemos ganado mucho en profesionalismo, ¿viste? Hoy el jugador de fútbol, hasta para comer una galletita de grasa lo piensan, ¿entendés? Porque está educado ya. O sea, en el aspecto mío, que es el aspecto de las emociones, yo he tenido jugadores que me llaman y dicen, mirá, yo la verdad no tengo ningún problema, pero me dijeron que vos sos coach mental y que a mí me podés ayudar mucho en mi rendimiento. ¿Eso es cierto? Sí, por supuesto que sí. Le digo, bueno, entonces ¿cuándo empezamos a trabajar? Bueno, después cuando vos empezás a hablar, resulta que es lógico. Todo ser humano es un ser humano conflictivo, porque el conflicto en nosotros es constitucional. No hay un ser humano que no tenga conflicto en su vida, que no tenga que tomar decisiones, ¿me entendés? Después es un poco lo que decís vos. Hay que ver cuál es tu historia. Allá lo que dicen, decime cuál es tu historia y te digo cuál es tu histeria. Claro. ¿Entendés? Entonces, lógicamente que uno se apoya en esos valores que a vos te han dado. Entonces, por ejemplo, si vos de chiquito, como vos nombraste Las Villas, ¿no? Has sido un chico que, ponele, tuviste, como podría ser la generalidad, ¿no? Cinco hermanitos y vos, seguramente vos no fuiste, ni ninguno de tus hermanos, él o los preferidos. Seguramente el tema era comer todos los días, ver a ver cómo se zafa el día a día, siempre una vida de necesidades, ¿me entendés? Entonces, el tema era cómo saco ventaja de la vida, ¿me entendés? ¿Cómo vivo el día a día?
cómo hago para comer, para ayudar, y todo eso te va fomentando lo que la solidaridad, la búsqueda de vivir mejor, la búsqueda de que tu papá y tu mamá no tengan que darte todo a vos, sino que vos seas el que puedas proveerte las cosas, ya desde chiquito, ¿no? Entonces, un pibe de esas características, ¿cómo no va a tener ventajas sobre un pibe de clase media que duerme todos los días en su colchón, calentito, que capaz que es uno o dos hermanos, que son más o menos lo de la generalidad de la clase media, que vive en una casa bien, el padre tiene su trabajo? Entonces, se acostumbra a que los proveedores son los padres y son los que le tienen que dar todo. Él se acostumbra a eso, ni la mesa pone, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo no va a haber diferencia? Sí que hay diferencia, ¿me entendés? Y hay diferencias como persona y después como jugador de fútbol dentro del campo de juego y fuera del campo de juego, porque ese es otro tema también, ¿eh? Claro, es que eso un poco te iba a consultar, porque imagino que, digamos, esa conflictividad que decís vos que traen, lógicamente cada uno tiene sus lugares, su forma de ser, sus experiencias personales. Digamos, a la hora de llevarla digamos, en un partido de fútbol, imagino que un partido o un equipo son 11 jugadores, sin contar los suplentes, con los cuales también esta cosa del vínculo tiene que ser muy fuerte para que el equipo rinda bien, imagino yo. Mirá, vos que hablás del equipo rinda bien, ¿no? Eh, Hay cuatro pilares fundamentales para lo que es el rendimiento, vamos a hablar del deporte o del fútbol, ¿no es cierto? Sería del fútbol, porque es un deporte grupal, ¿no? Es una carrera individual, pero en un deporte grupal. Entonces, son cuatro pilares, son muy sencillos, ¿viste? Uno es la motivación, la concentración, el control de presiones internas, control de presiones externas, y la tolerancia a la frustración, que a mí es la que más me gusta. Mm. Eh, Motivación, simplemente decir que no es bueno estar sobremotivado, por ejemplo, cuando te hablan de incentivación, de bueno, todas esas cosas económicas y que tiene que ver fuera de lo que es el individuo, ¿no? O la submotivación, cuando, viste, vos tenés poca autoestima. El tema de la concentración es un tema muy especial, hoy lo trata mucho la neurociencia. Este, yo digo que yo hace 22 años que estoy en esto, ¿no? Y yo he visto muchos jugadores, por ejemplo, que a mí me decían, pero Gusta, ¿cómo es el tema de la neurociencia? Porque nosotros, por ejemplo, vos fíjate, cualquier persona sale de su casa para manejar todos los días su vida, capaz que venía manejando hace 30 años y nunca hizo un proceso de neurociencia de estimulación visual, auditiva. Bueno, mal, te dicen, mal no le ha ido a mi viejo, no chocó nunca, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, esto fue un poco parte también de la prehistoria, y cuando te dicen, los psicólogos, si antes no había psicólogos, neurociencia, si antes no había neurociencia, ¿entendés? Y es cierto, pero yo digo, pero podemos estar mejor, que es un poco lo que digo yo, es lo que permite avanzar, ¿me entiendes? O sea, que hay nuevas armas o viejas armas, pero que se pueden utilizar de distinta manera para el rendimiento. Entonces, yo una de las cosas que más traigo hacia mi área es el tema que te dije que prefería el tema de la tolerancia a la frustración, porque la tolerancia a la frustración no arranca con el rendimiento deportivo, arranca cuando vos sos chico, cuando tu papá te dice, no, mirá, no te puedo comprar eso, pues no se puede. Y vos, viste, haces un scan, tu papá termina comprándotelo. Ahí empieza el tema de la tolerancia a la frustración. O sea, el nene caprichoso. O al revés, como hablábamos antes, ¿viste? Mirá, no, Papá Noel no va a venir porque no se puede. ¿Viste? Qué cruel decís. Porque, bueno, ese chico va a generar tolerancia a la frustración. ¿Entendés? Entre una de sus aptitudes psicológicas. Entonces, mirá cómo de una desventaja vos podés hacer una ventaja. La desventaja es, al principio decir, pero ¿cómo va a ser tan cruel decirle que no tenés plata? Y tengo 5 pibes, no le puedo comprar los 5 regalos. Bueno, que se la aguanten. Y esto le va a servir el día de mañana para tolerar la frustración cuando le diga, flaco, vos no jugás, vas al banco. Y sí, voy al banco, ¿cuál es el problema? Yo voy a jugar bien y voy a entrar. Pero ¿qué pasa? El que ha tenido siempre todo, le cuesta más. Esto se ve mucho en el jugador, por ejemplo, que en divisiones inferiores es suplente. Entonces, es suplente en la sexta, en la quinta, en la cuarta, en la tercera. Llega a primera
y ponerle que firme contrato, y él está acostumbrado a ser suplente, entonces no le cuesta nada esperar, tiene paciencia, tiene tolerancia a la frustración, hasta que le llegue su momento, sabe esperar. Pero distinto es el jugador que es favorecido, que es titular en sexta, quinta, cuarta, capitán, llega a primera y no lo pone, porque tiene que haber un proceso de espera, de paciencia, de adaptación a la primera división. Y ese jugador sufre, porque tiene menos tolerancia a la frustración que el otro. El éxito, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Está ligado con la frustración. Está ligado con muchas cosas, porque, digamos, hay varios tipos de éxito, ¿no? Uno es el éxito subjetivo, otro es el éxito objetivo. O sea, ¿a quién no le gustaría salir campeón de Wimbledon, por ejemplo, no? A cualquiera, pienso yo. Pero, o ser Nadal, o ser Julio Boca en su momento. Pero hay un éxito subjetivo, ¿viste? Del tipo que te dice, mira, yo empecé de chiquito en la villa, no tenía ni para comer, hoy tengo una empresa, tengo 50 empleados que son todos esos tipos que han sido exitosos, pero que no tienen que ver con el deporte, ¿me entendés? Pasa que el deporte tiene un condimento que tiene que ver con lo que es el marketing, con el imaginario cultural de la gente. Hoy cambió tanto la sociedad que cuando era chiquito tu papá orgulloso decía, este va a ser doctor, este va a ser psicólogo, matemático. Hoy no, hoy el papá dice, estoy tan feliz, mi hijo es futbolista, ¿entendés? O sea, cambió. Hoy la imago cultural cambió, o sea, hoy son otros los deseos de los padres, ¿viste? Claro. Y yendo un poco para atrás, en tu carrera profesional, que cuando eras chico jugaste al fútbol, estuviste en Vélez, digamos, esta pasión tuya, o imagino que es el fútbol, que es una pasión, y tu profesión de la psicología, ¿en qué momento decidiste como mezclar las dos y orientarlo para para el campo que estás vos de psicología deportiva? Claro. Mira, cuando yo jugaba al fútbol, en realidad yo jugaba muy bien, eh, pero no tenía esa pasión de querer ser el futbolista de primera división. Yo jugaba bien y me encantaba jugar al fútbol, pero en determinado momento ya no alcanza más eso. O sea, vos tenés que pasar a ser un profesional. O sea, el chico que viene jugando al fútbol inferior, viste, y juega bien, y bueno, eso ya no alcanza. Para que vos me entiendas mejor, el talento solo no hace nada. O sea, el talento sin trabajo no es nada, se pierde. Entonces, lo que yo tenía que hacer en ese momento, que ser un profesional era concentrar, entrenar cada vez más, cuidarse, comprometerse con el equipo, trabajar para el equipo, ser solidario. Yo creo que en ese momento, no sé si fui yo o el contexto, pero no se dio. Y yo me doy cuenta después de muchos años de todo eso, después de hacer un proceso terapéutico. Y cuando empiezo a estudiar psicología, yo me doy cuenta que, bueno, había todo un campo de aplicación que era el deporte. Pues la psicología es eso, decir, ¿qué es un psicólogo? Bueno, es un tipo que aplica la psicología a la educación, al deporte, a la salud. Bueno, yo al ver todas esas opciones dije, al deporte. Y una vez que estuve más empapado en lo que es el tema, dije, yo quiero ayudar, como empezamos el reportaje, ¿no? Quiero ayudar a la persona que está detrás del futbolista y quiero ayudar al rendimiento del futbolista, porque uno dice, yo un psicólogo, ¿de qué se ocupa? ¿Del rendimiento del jugador de fútbol o ayudar al más en pena? Y yo te digo, de las dos cosas. O sea, ¿por qué no se puede ayudar a las dos cosas? O sea, una vez que vos conocés, generalmente vos conocés primero al jugador de fútbol. Sí, no, mi papá, mi mamá, yo juego aquí, allá, y te dice su carrera, lo ves, el día a día, y después podés lograr o no la llegada al jugador de fútbol, que el jugador de fútbol empiece a tener confianza en vos y a decirte, vos sabés que a veces me pasa que la noche anterior no puedo dormir, o no me puedo concentrar, no me puedo focalizar, vos sabés que si entro 3 minutos, en vez de ponerme contento, me pongo triste, porque me hace, ¿qué voy a hacer en 3 minutos? O sea, todas esas cuestiones que tienen que ver con la elaboración de emociones, ¿no? Que, bueno, son temas de trabajo para nosotros los psicólogos. ¿Tenés una ventaja, por decirlo de alguna manera, el hecho de haber tenido este pequeño recorrido, largo recorrido en el deporte, el haberte dado cuenta en qué momento pudiste haber dado ese salto de calidad o un salto de decir, bueno, ahora voy un poquitito más de lo que venía dando
y llevarlo eso a los chicos con los que estás día a día? Olvídate que sí. O sea, hay una diferencia enorme, enorme, porque yo digo que hoy estamos en una sociedad, viste, que se habla mucho pero se hace poco. Y yo digo que es al revés la cosa. Cuando vos haces, después podés hablar. Entonces, a mí me pasó eso, ¿viste? O sea, yo realmente siento, y si es muy de ególatra, bueno, que suene así, pero que yo establezco una diferencia muy grande con respecto a otros profesionales del deporte, porque yo viví la situación, ¿me entendés? Yo la viví la situación. Eh, yo me acuerdo siempre una película, nunca me acuerdo el nombre, pero creo que una vez te la comenté, que la película donde hay un estudiante, Sí. y vos creo que la habías visto. Hay un estudiante y el tipo estudia todo, estudia, y el profesor en un momento le dice, usted sabe que sabe mucho. Dice, sabe cuánto mide la Torre Eiffel, quién se la regaló a Francia, pero usted no estuvo ahí. Y usted no sintió el olor a la Torre Eiffel, el lugar al lado de la Torre Eiffel. O sea, ¿qué es eso? La vivencia. Bueno, yo tuve desde los 14 años hasta los 28 jugando al fútbol. Y entonces tenía esa vivencia, tuve esa vivencia y la tengo esa vivencia, ¿entendés? Eso no te lo olvidas nunca. Y entonces vos sabés, por ejemplo, cuál es el sentimiento del jugador de fútbol en esa esperanza que cuando, por ejemplo, llega el partido el sábado y dan la lista el viernes. Y vos vas a ver la lista y cuando ves tu nombre te sentís el tipo más feliz del mundo y si no lo ves, depende un poco de la tolerancia a la frustración, tenés que trabajar y bueno, voy a laburar más, qué sé yo. Vos sentís el pibe que debuta, ¿me entendés? Que lleva en la mochila a toda la familia, pero en el momento que tiene que debutar, la mochila tiene que quedar afuera, ya se olvidó de toda la familia, tiene que entrar y jugar, ¿entendés? Y son todas esas cosas que yo las viví y no me la contó nadie. Claro, es que lo que decías vos un poco, ¿no? Como que la vivencia hace a la profesión y también de poder transmitir, me imagino también esta forma de hablar con los demás o con los jugadores, como que debe ser totalmente distinta que un profesional que es solamente de libros. Y te quería comentar, le leí una frase tuya que decía, un poco ligado a esto, ¿no? De que hay que lograr que un jugador se sienta ganador sin haber ganado nada. Una frase creo que de tu repertorio. ¿Qué Sí, es esto? ¿sabes por qué? Yo esa frase la dije en Racing en el 2014, cuando salimos campeón con Diego Coca, pero la dije antes, o sea, cuando no habíamos salido campeones. Entonces se reía, me acuerdo, uno de los dirigentes, me decía, bueno, andá y decíselo al presidente, eso, ¿viste? Bueno, eso quedó como chiste y cuando salimos campeones le dije, bueno, ¿dónde está el presidente? Así se lo digo. Pero el tema es el siguiente. Vos cuando jugás al fútbol, es un equipo de fútbol. Entonces, salen todos los 20 y pico del plantel, todos salen campeones. Pero no todos tienen la cabeza del campeón, ¿eh? Hay poquitos que tiran, hay poquitos que tienen la mentalidad ganadora y que contagian a los otros, ¿eh? Entonces, por eso yo digo, para realmente hay que tratar de sentirse ganador antes de haber ganado, ¿entendés? Porque una vez que vos ganaste, quizá el otro también te hizo ganador y tenés que ser crudo y decir, sí, no, yo colaboré de todo, pero la verdad lo que llevaron al equipo adelante fueron los capitanes, este y este. Entonces, yo digo, es importante que uno establezca esta secuencia de pensamientos positivos, situaciones positivas, ¿viste? Y siempre ver la cosa desde este lado, ¿me entendés? Porque eh, suena muy metafísico eso de, no, siempre nos va mal, ganamos 2-0, faltan 10 minutos, nos empatan 2-2. Eso no sirve para nada. Entonces, esta cuestión de sentirse ganador, digo yo, tiene que ver con el pensamiento positivo, tiene que ver con un trabajo que hacemos nosotros, los psicólogos, ¿no? Que tiene que ver, viste, con todo el tema de la programación mental. O sea, ¿para qué te querés programar vos? ¿Me entendés? En Rusia, por ejemplo, se usa mucho en las chiquitas que hacen gimnasia artística, todas esas cosas, de ver cuáles son los errores, o sea, con videos. Por ejemplo, salta y cuando cae, ves que el talón lo apoya mal. Bueno, entonces se trabajan imágenes mentales eh, poniendo bien, digamos, la secuencia mental, en vez de poner la secuencia donde sale mal, que apoya el talón,
empezar a imaginar cómo tengo que apoyar el talón. Entonces, ¿entendés? Entonces, esto en el fútbol también pasa. O sea, mirá, vos estás marcando así, pero estás marcando al revés. Y le pasás el video, ¿entendés? Bueno, fíjate cómo tendrías que marcar. Imagínatelo 10 veces hasta que te salga. Y una vez que vos lograste la secuencia mental correcta, aplicarla. Y se puede, y se trabaja. O sea, hay jugadores, digámosles deportistas, ¿no? Porque también, esto me imagino que aparte del fútbol debe estar en otros deportes también. Uno ve en la tele ciertos deportistas que son profesionales y que juegan muy bien y que ganan muy bien y que están en equipos importantes, pero que a veces es como que yo no sé si es como tu frase, pero al contrario. Jugadores que son campeones, pero que no sé si se creen campeones o si no quieren ser campeones. Sí, lo que decís, bueno, tiene que ver eh, con una frase de Freud, ¿no? Que decía, los que fracasan al triunfar, o también podría ser los que triunfan al fracasar, ¿no? La damos vuelta. Pero aunque a vos te parezca mentira, hay gente que inconscientemente no está preparada para el éxito, ¿entendés? Inconscientemente. Entonces, son esta gente, viste, que cuando logran lo que querían, se empiezan a boicotear. Se empiezan a boicotear. Entonces, por ejemplo, el tenista que llega y está en los primeros lugares, y vos decís, che, pero ¿qué le pasa? Está bajando el rendimiento, que no es el de antes. Bueno, seguramente si vos empezás a indagar, hay todo un proceso de auto boicot, ¿me entendés? O sea, inconsciente, que hace que, por ejemplo, empiece a aflojar ciertas cosas que antes hacía, deje de hacerlas, que empiece a hacer otras cosas, que cambie sus amistades, que cambie su entorno. Entonces vos decís, pero ya no es el mismo de antes. Y bueno, en la cancha tampoco. Y te hago una pregunta como para ir cerrando. Eh, el psicólogo deportivo, digamos, uno sabe que está, y capaz que en un país como Argentina, que la psicología es algo que no nos queda como muy lejano, porque siempre uno va al psicólogo, tiene un amigo psicólogo, conoce gente que estudió, pero en otros países tal vez no. El que confunda la psicología deportiva con el arengar antes de entrar a un partido. ¿Qué decís de eso? O sea, arengar antes de entrar a un partido, en cierta manera, te da como esas herramientas que uno podría decir, bueno, pero el psicólogo me está hablando para jugar mejor, pero el que es capitán y arenga me está haciendo lo mismo. He escuchado esa frase y a mí me hace como un poco de ruido. Mira, la arenga no tiene nada que ver con lo que es la psicología del deporte, ¿viste? La arenga es un estímulo sonoro, visual, que manejan acá, por ejemplo, ¿cómo se dice? Por costumbre, que se hace la arenga antes del partido, donde realmente el mensaje es siempre el mismo, que se puede más, que hoy no podemos perder, que los otros están jugando con la comida de nuestra familia, que toda la gente que queremos está acá viéndonos en las tribunas y que somos nosotros y no hay otro, o sea, pero no importa si tiene eficacia o no, pero en ese momento levanta el tono, ¿me entendés? Y vos una vez que entras a la cancha, preguntarle a un jugador, che, ¿vos te quedaste pensando la arenga? Ninguno. Pero para ese momento sirve para estimular, ¿me entendés? Para entrar a la cancha despierto, porque ¿cuántas veces pasa, viste? Ojo, con la arenga también, ¿no? Pero ¿cuántas veces pasa que entra un equipo, al minuto le hicieron un gol? A los 5 minutos le hicieron un gol. Bueno, ese equipo no entra en el mejor estado emocional, ¿entendés? Es que entrar y tener 2 goles atrás, imagino que a cualquiera el ánimo, las ganas o la cabeza se te va para cualquier lado. Sí, sí, porque, digamos, cada jugador, como te vengo diciendo, es diferente. Yo siempre planteo el tema de que los jugadores de fútbol son como la huella digital, ¿viste? Vos decís, parecen todas iguales, pero son todas diferentes, en todos los seres humanos, ¿entendés? Y esto es lo mismo, o sea, hay jugadores que tienen un carácter que se sobreponen a todo, hay jugadores que no tienen carácter y son jugadores carretilla, digo yo, que hay que empujarlo, y bueno, y forman parte de lo que es el equipo, ¿me entendés? El equipo del complemento, del equilibrio, de la cooperación. Yo digo que el fútbol es contagio, o sea, contagio para bien y contagio para mal. Cuando vos estás en un equipo que las cosas empiezan a salir mal, ¿viste? Todo es bajón, y si hace un cambio es porque está mal, y el que entró, ¿viste? Es un desastre, y hubiera puesto a otro. Ahora, también es contagio positivo cuando el equipo empieza a ir bien, y
ya es un momento mejor para poner los chicos que vienen de abajo, ya es un momento mejor para que ponerlos lesionados y el equipo gana y cree en ello y cree en el técnico. Entonces, es contagio, el Claro, fútbol también es contagio. son las famosas dinámicas positivas que uno a veces habla, el típico partido que cuando se está por jugar, que viene con no sé, 4 partidos de racha y que se interpreta que ese equipo tiene más posibilidades por una cuestión de que vienen con esa racha. Bueno, Gus, para despedirnos te hago la última pregunta ahí que me dejaste picando un poco. Esto que la profesión tuya, que tal vez no es lo más conocido, o sea, sí la psicología, pero tal vez la psicología volcada al deporte y al fútbol, vos que estás en un equipo de primera división, no es lo más conocido. ¿Vos creés que es una profesión, digamos, que de acá hasta dentro de 10 años, mundialmente, va a haber un equipo, y no solo como le dicen al DT o al míster con el preparador físico, y que ese equipo va a integrar también un psicólogo deportivo, o lo ves un poco todavía incipiente? No, estoy seguro de que hay campo abierto para el tema de la psicología, más allá de que en muchos lugares del mundo está implementada la figura del mental coach, del coach mental. Yo diría que hoy prácticamente no se habla de psicólogo, ¿viste? Se habla de coaching mental, se habla de otra forma, porque con el tema del psicólogo hay como una cuestión que se confunde lo que es la psicología clínica con lo que es el psicólogo deportólogo, que no tiene nada que ver. O sea, la psicología clínica, yo te atiendo en el consultorio, vos venís y te digo, bueno, ¿qué te está pasando? Pues si me venís a ver, algo te está pasando, ¿entendés? En la psicología del deporte es al revés. Soy yo el que está en un equipo deportivo y voy al jugador y lo abordo y trato de tener información de él, a ver cómo está, qué le pasa, o sea, de gestionar emociones para ver si está en condiciones de tomar decisiones, si el puesto en el cual está lo favorece o no, de ver cuáles son sus aptitudes, sus fortalezas mentales, sus debilidades, y bueno, hacer un trabajo a partir de lo psicológico, integrándolo al equipo deportivo, ¿no es cierto? A trabajar interdisciplinariamente. A mí no me cabe duda de que la figura del psicólogo tiene que estar como un aporte sencillamente, ¿no es cierto? Como se toma en Europa, como se toma en mucha parte del mundo. O sea, un aporte más como es el primer profe, el segundo profe. Hay muchos clubes de Europa que hasta tienen 10 profes, por ejemplo, ¿entendés? Yo creo que de a poco se va a ir cada vez más desarrollando más la figura de lo que es el mental coach, porque tiene que estar. O sea, no puede dejar de estar en un deporte donde se está diciendo que desde lo técnico, desde lo táctico, desde lo físico, se llegó al límite, pero el límite todavía que no se llegó es desde lo psicológico. Entonces, Claro. yo creo, bueno, espero que tengamos la oportunidad de poder seguir trabajando. Sí, seguramente sí. Así que bueno, te agradezco mucho a este primer programa de haber estado conmigo. Bueno, y espero que te vaya bien y que sea el primero de, no sé, 200 programas.